día de hoy, la clase teórica encomendada es hablar sobre nefropatía diabética. ¿Logran ver la exposición? Sí, doctora, sí se ve. A ver, yo es la que no lo estoy viendo bien. Ahí están viendo. Sí, doctora, sí se ve. Sí, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, entonces, como les comentaba, hoy día vamos a hablar sobre nefropatía diabética. Hay dos términos que debemos saber diferenciar. Uno es enfermedad renal diabética o nefropatía diabética. Actualmente esta enfermedad se está haciendo más frecuente denominada como enfermedad renal diabética. Pero de manera conceptual, la enfermedad renal diabética hace referencia a una función renal reducida de pacientes con diabetes mellitus, pero que además actúan otras condiciones u otras comorbilidades que puede presentar el paciente en esta disminución o esta alteración de la función renal, como es la obesidad, la presencia de hipertensión arterial, nefroangioesclerosis o insuficiencia renal aguda no resuelta, o por ejemplo estados de hiperuricemia. En tanto que la nefropatía diabética, el término hace más referencia a señalar las lesiones renales que van a estar originadas por lesión microangiopática de los pequeños vasos. Entonces, por lo tanto, la nefropatía diabética es una complicación vascular crónica exclusiva de la diabetes mellitus, en donde van a destacar una serie de alteraciones funcionales, estructurales y principalmente estas se van a manifestar a nivel glomerular. ¿Cómo definimos entonces nefropatía diabética? Va a ser definida como un síndrome clínico caracterizado por aluminuria persistente, disminución de la tasa de filtración glomerular y elevada morbilidad y mortalidad cardiovascular. Es una complicación causada de la diabetes a nivel de la microvasculatura renal, es un daño microangiopático. La alteración inicialmente se consideraba que era preferentemente glomerular. Sin embargo, ya sabemos que también en la nefropatía diabética hay alteración a nivel del túbulo y el intersticio y los vasos sanguíneos en el riñón. Por otro lado, también se han podido evidenciar pacientes con nefropatía diabética que podrían tener no necesariamente un rango importante de proteinuria, y lo vamos a ir viendo un poco cómo se explicaría esto en la fisiopatología. En cuanto a la epidemiología, sabemos que la diabetes mellitus es considerada actualmente una aumento exponencial en la América Latina o en América, sino que también en otros continentes. En África se cree que va a haber un incremento en 261% de la prevalencia de pacientes con diabetes mellitus, y en nuestro caso en Latinoamérica en un 248%. En 30 años de seguimiento, esa es la proyección que se está haciendo para el 2030 en cuanto al incremento de pacientes con diabetes mellitus. Entonces, si va a haber pacientes con diabetes mellitus con mucha mayor prevalencia a nivel mundial, las complicaciones que van a traer esta patología van a también estar presentes. Entonces, y dentro de ellas una que va a acompañar a este grupo de pacientes es la nefropatía diabética. La diabetes mellitus es una causa importante de mortalidad a nivel mundial, y además que esta mortalidad es mucho más alta en los países como los nuestros en vías de desarrollo o que tienen ingresos promedios bajos. El 80% de las muertes de pacientes con diabetes mellitus se van a dar en este grupo de países. La nefropatía diabética va a ser la primera causa de enfermedad renal crónica terminal en el mundo. O sea, la primera causa de que los pacientes lleguen a terapia de reemplazo renal va a ser nefropatía diabética. Y acá en nuestro medio también esta realidad es la misma. La nefropatía diabética y la hipertensión arterial siguen siendo las principales causas para que el paciente pueda necesitar terapia de reemplazo renal.
En Estados Unidos, más del 40% de los pacientes con enfermedad renal crónica son diabéticos. Y el riesgo de que un paciente desarrolle nefropatía diabética es igual tanto para el diabético tipo 1 como para el diabético tipo 2. Ambos van a desarrollar nefropatía diabética en algún momento de la enfermedad, aproximadamente entre un 30 a 40% de los pacientes diabéticos van a tener como complicación nefropatía diabética. Pero ¿cuáles son los factores fisiopatológicos que se van a presentar y van a desencadenar este daño a nivel renal producto de la diabetes mellitus? El principal actor y el que va a desencadenar el daño a nivel renal no es sin duda la hiperglicemia. Sin embargo, como pueden ver en la lámina, los factores son varios y los cuales van a actuar de manera concomitante para poder favorecer el desarrollo de esta entidad. Vamos a tener desde factores genéticos y ambientales que van a predisponer al paciente a desarrollar nefropatía diabética, factores metabólicos, factores hemodinámicos y factores inflamatorios y profibróticos. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos factores y cómo es que van a influenciar finalmente en el desarrollo de nefropatía diabética. En relación a los factores genéticos y ambientales, ya se ha visto claramente que la prevalencia de nefropatía diabética varía entre los grupos raciales y étnicos. Se ha mostrado que es relativamente mucho más frecuente en aquellos pacientes de afroamericanos, en mexicanoamericanos, en polinésicos y en aborígenes australianos. Además, se ha podido demostrar el riesgo de que un paciente padezca de nefropatía diabética se incrementa hasta un 83% si tiene un familiar de primer grado diabético y que también desarrolla nefropatía diabética. En tanto que un paciente va a tener el riesgo de desarrollar nefropatía diabética solo en un 17%, si es que este paciente de este pariente de primer grado es diabético, pero sin nefropatía diabética. Entonces vean cómo los factores genéticos también tienen un papel importante en el desarrollo de esta complicación a mediano y largo plazo de la diabetes mellitus. En cuanto a los factores genéticos y ambientales, también se han descubierto múltiples genes que van a estar asociados a nefropatía diabética, sobre todo en diabéticos tipo 2, ya que se han mostrado polimorfismos, por ejemplo, en el gen ELMO1, que se ha asociado a esta entidad, y algunos genes como que van a estar involucrados en la alteración de la barrera de filtración glomerular, genes que van a estar involucrados a nivel del metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, los factores hemodinámicos y vasculares que también van a estar alterados. Entonces, hay también una predisposición genética para que estos pacientes puedan desarrollar nefropatía diabética. Además, se han involucrado también o se han podido identificar factores ambientales como el tipo de dieta que tiene el paciente, ya sea con el consumo de azúcares añadidos, como sacarosa, fructuosa, la presencia de tabaco, apnea de sueño, el grado de actividad física, también van a ser factores ambientales que van a contribuir para que finalmente el paciente pueda desarrollar nefropatía diabética. Entonces, partimos de que hay una predisposición genética y factores ambientales que van a estar presentes en el paciente para que siendo diabético pueda desarrollar nefropatía diabética. Recordemos que no es que el 100% lo va a hacer, entre un 20 y 40% de estos pacientes van a desarrollar nefropatía diabética. En cuanto a los factores hemodinámicos, la primera alteración que nosotros vamos a poder observar clínicamente y la vamos a poder cuantificar de manera objetiva es la hiperfiltración a nivel renal, es decir, en los primeros estadios o los primeros daños, en los primeros años de daño a nivel renal, producto de una diabetes mellitus, vamos a ver que hay una hiperfiltración, es decir, vamos a tener tasas de filtraciones glomerulares por encima de lo esperado. Vamos a tener pacientes con tasas de filtraciones glomerulares alrededor de 140, 150 mililitros por minuto. Entonces, este es la primera evidencia de que el riñón está teniendo algún compromiso ya, producto de la diabetes mellitus. Y esta hiperfiltración va a darse por factores hemodinámicos, porque se va a producir una dilatación de la arteriola aferente y una constricción de la arteriola eferente, aumentando la presión intraglomerular.
Además, van a haber mediadores vasoactivos para que se pueda dar estos cambios hemodinámicos a través de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un aumento de prostanoides derivados de la COX-2 y va a haber una mayor producción de óxido nitroso. Va a haber una alteración también a nivel del feedback tubuloglomerular generado por la hiperglicemia y muchas veces la ingesta alta de sodio que van a tener estos pacientes. Y los factores genéticos, sistémicos, perdón, que van a favorecer esta hiperfiltración va a ser la presencia de hiperglicemia, hipertensión arterial sistémica, la obesidad y la dieta rica en proteínas. Todas estas condiciones van a hacer que el paciente empiece a presentar hiperfiltración. Estos cambios hemodinámicos que acabo de comentarles, van a ser gracias a ciertas sustancias vasoactivas que van a tener acción tanto en la arteriola aferente como en la arteriola eferente. A nivel de la arteriola aferente, como está acá graficado de manera esquemática, va a haber una vasodilatación predominantemente y una vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces, este es el cambio hemodinámico característico en la nefropatía diabética. Esta vasodilatación de la arteriola aferente va a producirse gracias a ciertas sustancias como las prostaglandina, el glucagón, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento insulínico 1, el factor de crecimiento endotelial vascular, el óxido nítrico. Entonces, estas sustancias vasoactivas van a permitir la vasodilatación de la arteriola aferente y la angiotensina 2 lo que va a producir es una vasoconstricción de la arteriola eferente. ¿En qué se va a traducir finalmente esto? En un aumento de la presión intraglomerular. Este aumento de la presión intraglomerular va a generar un aumento de la tasa de filtración glomerular y lo que nosotros de manera objetiva en un examen de laboratorio vamos a poder evidenciar es hiperfiltración. Además, esto va a generar una acumulación de proteínas y engrosamiento tanto de la membrana basal a nivel glomerular como tubular y esclerosis glomerular. Y con ello también va a estar acompañado una expansión mesangial. Entonces va a haber acúmulo de proteínas, engrosamiento de membrana basal y expansión mesangial, lo que se va a traducir a nivel de la microscopía en un ensanchamiento de este mesangio, un aumento de peso a nivel de los riñones, y es por ello que el tamaño del paciente, del riñón del paciente diabético, a pesar que tiene una enfermedad renal crónica, no tiende a disminuir de tamaño, sino que van a mantener el tamaño longitudinal e incluso la diferenciación córtico-medular. Esta lámina nos permite ver en un modo un poco más didáctico de cómo es un riñón normal con el calibre adecuado conservado de la arteriola aferente y eferente y cómo es que en la diabetes hay una vasodilatación de la arteriola aferente y una vasoconstricción de la arteriola eferente. Esto, como les íbamos comentando, va a favorecer un aumento de la tasa de filtración glomerular, es decir, una hiperfiltración, además que va a también conllevar a una mayor pérdida de proteínas por el glomérulo, las cuales van a llegar a nivel tubular, sobrepasando la capacidad de reabsorción de proteínas a nivel del túbulo proximal, lo cual va a generar también a su vez un proceso inflamatorio a este nivel local que se va a traducir en un proceso de inflamación y finalmente en fibrosis y conllevando a un deterioro aún más de la función renal. Se han hecho estudios esquemáticos, estudios representativos con modelos animales y donde se ha demostrado que mientras más altos sean los valores de glicemia en sangre, el diámetro de las arterias aferentes también van a irse aumentando de manera progresiva. Entonces, vamos a ver que hay factores o cambios hemodinámicos a nivel del glomérulo, lo que va a generar un estrés de rozamiento, una tensión mecánica, va a haber una liberación de las citocinas que ya hemos comentado, factores de crecimiento a nivel glomerular, y esto también va a favorecer el aumento de transporte de glucosa a las células mesangiales y produciendo también un daño local. Otra de los cambios que vamos a poder ver en los pacientes con nefropatía diabética o que van a favorecer a su desarrollo es una alteración del feedback túbulo glomerular. En condiciones de nefropatía diabética o un paciente con diabetes, lo que vamos a evidenciar es que va a haber un incremento
de la llegada tanto de glucosa como de cloruro de sodio hacia los túbulos proximales. Esto va a facilitar que se incremente o se genere más el cotransportador de glucosa a este nivel, favoreciendo la mayor reabsorción de glucosa y cloruro de sodio a este nivel proximal y llegando a nivel distal menos cantidades de cloruro de sodio y de sodio, lo que finalmente esta disminución de sodio al túbulo distal va a impactar a nivel de la mácula densa, favoreciendo una vasodilatación de la arteriola aferente y una vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces ven cómo los cambios hemodinámicos van a estar presentes en el desarrollo de esta nefropatía diabética por cambios a nivel de la arteriola aferente y eferente y también por una mayor llegada de cloruro de sodio y de glucosa a nivel proximal y finalmente una reabsorción incrementada de esto a nivel proximal y alteración del feedback tubuloglomerular. Estos cambios hemodinámicos también van a estar acompañados por factores metabólicos, en los cuales están involucrados productos avanzados de la glicolización y vías alternas del metabolismo de la glucosa, tal como la vía de la exosamina, la vía de los polioles, la proteína quinasa y en la misma alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta hiperglicemia constante, permanente en los pacientes con diabetes mellitus va a facilitar la modificación tanto estructural de ciertas moléculas tisulares que van a favorecer la producción de productos avanzados. La gran mayoría de las células van a van a limitar su ingreso a los de glucosa al intracelular. Sin embargo, hay tres células que van a ser este, especialmente sensibles a estos niveles altos de la glucosa y dentro de ellas están las células endoteliales. Y recordemos que las células endoteliales son parte de las células que forman la barrera de filtración a nivel glomerular. Entonces, a nivel de la glucosa a nivel intracelular va a producirse una oxidación de esta a través del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, lo que va a favorecer una donación de electrones a nivel ya sean el NADH o el FADH. Estos electrones van a ingresar a nivel mitocondrial generando un incremento de del potencial de membrana a nivel, un incremento del potencial de membrana a nivel de los mitocondrias, lo que finalmente va a conllevar a la generación de radicales superóxidos. Estos radicales superóxidos van a inhibir una enzima muy importante, que es la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que va a ser necesaria para la conversión del gliceraldehído a difosfato gliceraldehído en la vía del metabolismo normal de la glucosa, produciéndose un aumento entonces del precursor de la vía glicolítica. Cuando se aumenta entonces este precursor de la vía glicolítica, va a generar que estos estados de hiperglicemia o la glucosa adquieran o lleven a vías alternas del metabolismo de esta, vías que son deleterias para el organismo y que van a contribuir al desarrollo de esta nefropatía diabética, daño a nivel celular, estructural, molecular en el riñón. Estas cuatro vías metabólicas alternas de la glucosa por el estado de hiperglicemia van a favorecer entonces, como acabamos de comentar, el daño. ¿Cuáles son estas vías alternas a las cuales la glucosa va a utilizar la glucosa para su metabolismo? Una de ellas es la vía de los polioles. En condiciones normales, esta enzima alfa reductasa tiene poca afinidad por la glucosa, pero sin embargo, en estados de hiperglicemia, lo que va a hacer esta alfa reductasa es convertir esta glucosa en sorbitol. Esta conversión de glucosa a sorbitol va a hacer que disminuya este electrón del NADPH y va a incrementar el NADP. Esta producción de sorbitol va a ingresar al intracelular de las células y va a actuar como un agente osmótico porque tiene poca capacidad de difundir a través de la membrana basal y este incremento de la osmolaridad a nivel del intracelular va a generar edema celular y como consiguiente va a producir un daño a nivel de las células endoteliales, glomerulares y tubulares. Además que en esta vía de los polioles, al haber un incremento del NADP
AMP, lo que va a generarse es una disminución del glutatión. Y esta disminución del glutatión va a facilitar a que no haya, actúa como un antioxidante a nivel renal, y al haberse activado esta vía de los polioles, también va a haber una disminución de este glutatión, limitando su acción como antioxidante a nivel renal. Entonces, esta vía alterna que va a usar el estado de hiperglicemia, esta vía de los polioles, como pueden ver, van a producir células daño a nivel endotelial, glomerular y tubular. Otra de las vías alternas que va a utilizar la glucosa para poder metabolizarse es la vía de la exosamina. A través de esta vía, lo que va a favorecer es que la glucosa 6-fosfato, a través de la glucosa 6-fosfato se va a formar primero inicialmente una fructosa 6-fosfato, luego a través de una conversión enzimática va a convertirse en glucosamina 6-fosfato y finalmente en uridín difosfato. Este producto final de este metabolismo de las vías de la exosamina va a traer como resultado una reducción de la expresión del óxido nitroso y va a promover la apoptosis a nivel renal de las células endoteliales, se ha visto que esta vía de la exosamina va a favorecer la expresión de ciertos genes que van a facilitar la producción de ciertas sustancias vasoactivas, nuevamente como el factor de crecimiento transformante beta o el inhibidor del activador de plasminógeno 1, los cuales van a favorecer la resistencia de insulina. Entonces, si hay mayor resistencia de insulina, va a hacerse como un ciclo donde va a haber mayor estados de hiperglicemia en el paciente. Como ven, todas estas vías alternas a las cuales se está usando la glucosa para metabolizarse están produciendo daño a nivel renal e incluso sistémico, con un incremento de la resistencia a la insulina. Por otro lado, también se van a evidenciar la acumulación de los productos avanzados de la glicolización. Este gliceraldehído que hemos comentado hace un momento, en 3-fosfato aumentado, va a ser el principal sustrato para la formación de metilglioxal, que va a ser el principal responsable o el principal precursor intracelular para la formación de estos productos avanzados de la glicolización. Pero ¿cómo es que estos productos van a producir daño a nivel renal? Van a producir a través de diferentes mecanismos. Se ha evidenciado que generan una alteración a nivel de la función del podocito, produciendo hipertrofia de estas células, seguidas por apoptosis y supresión de la síntesis de nefrina, que es una proteína importante del diafragma de la barrera de filtración glomerular. Además que va a haber alteración de la vía de la transducción y señal de la matriz extracelular, lo que va a favorecer o va a promover la aparición de defectos selectivos a nivel de la pared capilar. Van a aumentar la expresión de colágeno tipo 4 en la membrana basal y de la membrana extracelular. Van a alterar también la síntesis de citocinas, van a favorecer la producción y la acción de moléculas de adhesión, de hormonas, de radicales libres, a través de ciertos receptores específicos para estos productos avanzados de la glicolización. Entonces tenemos daño podocitario, daño a nivel de la matriz extracelular, aumento de colágeno tipo 4 en la membrana basal y van a favorecer entonces la alteración de citoquinas también a nivel renal. Vemos cómo esta es la tercera vía esta tercera vía de alteración metabólica, cómo va a seguir produciendo el daño a nivel de las diferentes estructuras del riñón. Finalmente, otra de las vías que van a alterarse es la vía de la proteína quinasa C. Este mismo gliceraldehído 3-fosfato que estamos comentando se va a transformar en diacilglicerol y va a ser el principal activador de esta proteína quinasa C, la cual va a activar la fosfolipasa 2, aumentando la producción de prostaglandina E2 y tromboxano, que como hemos visto va a favorecer la vasoconstricción de la arteriola eferente, alterando la permeabilidad vascular,
Además que estos son enzimas vasoactivas que van a favorecer la trombogénesis y van a modular la respuesta vascular de la angiotensina 2. Entonces, esta alteración de esta vía, de la vía de la proteína quinasa C, también nos va a favorecer el desarrollo de esta nefropatía diabética. Además que ya en estudios experimentales se ha podido ver de que al inhibir la inhibición de esta proteína quinasa en un tipo específico de su subfamilia, va a reducir la albuminuria y la expresión renal de este factor de transformante crecimiento beta. Entonces, los esfuerzos terapéuticos para tratar esta nefropatía diabética también están enfocados en poder crear un grupo farmacológico que actúe a este nivel. Hemos ido comentando también que el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a estar alterado en los pacientes con diabetes mellitus, porque va a haber una activación local de este sistema, ya sea en los glomérulos, en los vasos renales e incluso a nivel de las células tubulares. Este incremento de la angiotensina 2 que nos va a generar a nivel renal, las células mesangiales van a estar aumentadas de tamaño, va a haber una hipertrofia de células mesangiales, una hipertrofia de las células epiteliales, además que va a favorecer la producción del factor de crecimiento transformante de citoquinas proescleróticas tipo beta, lo que se va a generar en esclerosis glomerular. Y si tenemos un glomérulo esclerosado, va a perder su capacidad de funcionar, y esto clínicamente lo vamos a evidenciar con elevación de creatinina y deterioro progresivo de la función renal. Además, se ha demostrado que la aldosterona también acelera la progresión del daño renal en los pacientes diabéticos. Hasta este momento, entonces, hemos visto que existen factores ambientales, genéticos, factores hemodinámicos involucrados en el desarrollo de nefropatía diabética y factores metabólicos, es decir, la activación de vías alternas del metabolismo de la glucosa que van a producir daño a nivel estructural en el riñón. Se ha evidenciado también que existen factores inflamatorios a nivel local, renal, activados en los pacientes con nefropatía diabética que van a contribuir a su desarrollo y progresión. Estas células inmunes que están involucradas en este desarrollo de nefropatía diabética, y estas células identificadas son los monocitos, macrófagos, linfocitos T activados, los cuales van a, como acabo de comentarles, van a también tener un papel importante en la fisiopatología de esta entidad. Además que van a favorecer quimiosinas y receptores, en particular la proteína quimiotáctica monocítica, el MPC1, el receptor del factor de necrosis tumoral, las moléculas de adhesión, el ICAM1, también parecen que van a contribuir de manera importante en este proceso inflamatorio como parte de la fisiopatología de la nefropatía diabética. ¿Y cómo se ha puesto en evidencia esto? Porque se han hecho estudios comparativos en modelos animales, en donde se han hecho biopsias de riñón de pacientes, perdón, en este caso de ratones, en donde se induce diabetes en ratones, y se tiene un grupo control en ratones que no tienen diabetes. Y se hace biopsia de riñón y se hace interleucina 6, el factor de crecimiento transformante alfa, que están mucho más, más expresados, ya sea a nivel intersticial, como lo pueden ver en la parte derecha de su lámina, y también a nivel tubular. Entonces, lo que nos está demostrando el papel importante de la sobreexpresión de estas quimosinas inflamatorias a nivel renal. Al inicio de la exposición habíamos mencionado que una de las características que van a definir nefropatía diabética es la presencia ya sea de microalbuminuria, macroalbuminuria o un desarrollo de un síndrome nefrótico manifiesto. Pero ¿cómo es que el mecanismo fisiopatológico para que se desarrolle esta proteinuria en estos pacientes? Lo que vamos a observar, lo que ven en la lámina es un glomérulo normal y es es una barrera de filtración normal. Tienen ahí las células podocitarias, los podocitos, tienen el SLI diafragma, el espacio urinario, y las diferentes proteínas que van a conformar el SLI diafragma, tipo nefrina, tipo la podocina,
y ellas van a empezar a alterar su función y también va a haber alteración en cuantitativamente de alguna de estas proteínas en los pacientes con nefropatía diabética. Entonces, ¿qué es lo que se ha podido observar? Que va a haber un ensanchamiento de la membrana basal glomerular porque se va a acumular colágeno tipo 4 y va a haber una reducción de la carga negativa de los proteoglucanos. Ustedes saben que la membrana basal glomerular tiene en su superficie proteoglucanos que van a actuar como repelentes de las proteínas. Las proteínas tienen carga positiva, la albúmina, y y los proteoglicanos tienen carga negativa, entonces van a repeler a las proteínas por diferencia de cargas, pero al haber una disminución de esta carga negativa de los proteoglucanos a nivel de la membrana basal, va a facilitar desde el punto de vista de diferencia de cargas el pasaje de las proteínas de los vasos, el pasaje a través de la membrana de filtración glomerular hacia el espacio urinario. Por otro lado, la expresión de esta proteína tan importante del slit diafragma, o sea, la que forma parte de la barrera de filtración glomerular, como es la nefrina y que controla la permeabilidad, se ha visto que está normalmente baja, o sea, como les decía, cuantitativamente disminuida en la nefropatía diabética. Por otro lado, se ha observado que va a haber apoptosis de estos podocitos que va a desencadenarse por la angiotensina 2 y el factor de transformante beta, lo que va a facilitar es que estas células podocitarias pierdan su adhesión a la membrana basal glomerular y esta membrana basal glomerular que no está deanudada o es facelada de podocitos, va a tener va a poder adherirse con facilidad hacia la cápsula de Bowman y eso va a generar una esclerosis primero focal, luego segmentaria y finalmente una esclerosis global, lo que va a traducirse nuevamente en una pérdida de la función renal. Entonces, estos son los mecanismos fisiopatológicos a través del cual se explica la presencia de proteinuria en nefropatía diabética. Por otro lado, también se ha identificado que va a haber una alteración en la función de la proteína C en los pacientes con diabetes mellitus. La proteína C normalmente se activa a nivel renal por la unión de dos proteínas, que es la trombomodulina y la trombina. Esta unión va a permitir que la proteína C se active y la proteína C activada a nivel renal tiene un efecto anticoagulante, un efecto profibrinolítico, un efecto antiinflamatorio y un efecto citoprotector. Entonces tiene un efecto protector a nivel renal. Pero ¿qué pasa con los pacientes con diabetes mellitus? Esta proteína C no se activa, está inactiva porque no se ha producido esta unión previa del complejo trombina y la protrombina, la trombomodulina, perdón. ¿Por qué? Porque hay una reducción de esta trombomodulina en los pacientes con nefropatía diabética. Por ello, no se va a producir la activación de esta proteína C. ¿Y qué va a traer como consecuencia la no activación de esta proteína C? Va a haber una alteración de la permeabilidad a nivel glomerular, va a haber un incremento de la apoptosis de las células endoteliales y de los podocitos a nivel renal. Entonces, este es otro factor, otro actor también involucrado entonces en el desarrollo de nefropatía diabética. Como hemos visto hasta este momento, lo que hemos explicado son daños a nivel sobre todo glomerular, membrana basal, podocitario y endotelial. Sin embargo, el daño a nivel del túbulo y del intersticio también está presente en el paciente con diabetes mellitus. También dados por la glucosa alta, por los productos avanzados de la glicolización, por la presencia elevada de angiotensina 2, de un estrés oxidativo que va a promover inicialmente una hipertrofia tubular y luego va a haber un cambio fenotípico proinflamatorio y profibrótico de células epiteliales proximales. Las células epiteliales van a tener una disrupción de su membrana basal
favorecida por este factor de crecimiento transformante beta, y estas células epiteliales, al haber una disrupción de su membrana basal, van a poder migrar hacia el intersticio, produciéndose una transformación mesenquimal, donde inicialmente estas células van a ser miofibroblastos, se van a convertir en células miofibroblásticas y finalmente en células fibrosas, generando una fibrosis intersticial. Y esta túbulo que también ha generado una disrupción de su membrana basal va a llevar a que se presente también como una atrofia tubular. Entonces, vamos a tener atrofia tubular y fibrosis intersticial también en el paciente con nefropatía diabética. Otro de los conceptos que se ha ido evidenciando actualmente es el de epigenética y nefropatía diabética. ¿Por qué? Porque se ha visto un grupo de diabéticos que al momento que el único momento en el cual tiene un estado de hiperglicemia es al momento que se hace el diagnóstico documentado de manera objetiva. Pero una vez que se hace el control metabólico adecuado, estos pacientes en el seguimiento tienen buenos controles de glicemias y de hemoglobinas glicosiladas, pero se pudo evidenciar que un grupo de ellos, a pesar de un buen control metabólico, estaban desarrollando nefropatía diabética. Y la explicación entonces era del por qué, si es que hasta lo explicado hasta este momento nos decía que el estado de hiperglicemia era el factor predominante y el cual desencadenaba todos los cambios fisiopatológicos que hemos visto. ¿Por qué en estos pacientes que tienen diabetes, pero que una diabetes con un adecuado control metabólico, también podrían desarrollar nefropatía diabética? Entonces ahí viene el concepto de cómo la epigenética podría explicar también la fisiopatología de este grupo de pacientes. Lo que se ha demostrado hasta el momento es que la diabetes, una vez que inicialmente hacen los estados de hiperglicemia, va a favorecer ciertos factores de crecimiento, citoquinas, los productos avanzados de la glicolización, y estos finalmente van a activar ciertas señales de transducción, los cuales van a actuar a través de ciertos receptores, produciendo una metilación del ADN, modificación de histonas y también cambios en factores de transcripción. Tanto para el ARN mensajero va a haber una remodelación de la cromatina, y todos estos cambios a nivel molecular de cromatina, del ADN, del ARN mensajero, va a generar una memoria metabólica. Y esta memoria metabólica va a perpetuar en el paciente independientemente ya después del un control metabólico adecuado. Y esta memoria metabólica lo que va a generar, al haberse generado esta alteración a nivel molecular, producto de estos estados iniciales de hiperglicemia, van a generar genes inflamatorios y profibróticos, va a haber una inflamación e hipertrofia y fibrosis a nivel glomerular, lo que va a desencadenar entonces una nefropatía diabética. Es como así que la epigenética trata de explicar estos cambios en la remodelación de la cromatina, que van a generar nefropatía diabética en aquellos pacientes que, a pesar que pudieran tener un buen control metabólico, eventualmente podrían también desarrollar esta complicación. Una vez que hemos conocido cómo es que fisiopatológicamente se da la nefropatía diabética, debemos saber cuál es la historia natural de la enfermedad. Esta historia natural de la enfermedad es mucho más representativa en los diabéticos tipo 1, porque en este grupo de pacientes es donde sabemos con mayor eh, exactitud cuánto es que se inicia la enfermedad. En cambio, en el diabético tipo 2 es un poco más complicado saber el tiempo exacto de enfermedad, porque muchos de ellos pueden tener estados de hiperglicemias previos en algún tiempo y luego y recién hacer el diagnóstico un poco tardío. En el diabético tipo 1 el escenario es un poco diferente. Es por ello que es en este grupo de pacientes donde se ha hecho una mejor representación de la historia natural de la enfermedad. En el año 83, o sea, en 1983, ya bastante tiempo, Mogensen propuso 5 etapas de la nefropatía diabética, donde inicialmente hay un incremento de la tasa de filtración glomerular
aproximadamente entre los 0 a 5 años de diagnóstico de la enfermedad, después del diagnóstico de la enfermedad, es lo que habíamos comentado, la hiperfiltración glomerular, es decir, aumenta la función renal en un 20 a 50%. Ahí la pérdida de proteínas todavía puede estar, puede no evidenciarse, puede haber una discreta microalbuminuria. Y en los cambios estructurales que vamos a poder ver en ese momento, va a haber un incremento del tamaño glomerular y de la membrana basal glomerular. Además que la presión arterial en ese momento de la enfermedad todavía está normal. Luego viene la nefropatía diabética incipiente, que está de los 5 a 15 años aproximadamente de enfermedad, donde ya la función renal vuelve entre comillas, a su normalidad, es decir, tiene una tasa de filtración glomerular conservada porque ya ha habido un agotamiento de las células que estaban hiperfiltrando, cae, y lo que vamos a evidenciar clínicamente es una tasa de filtración glomerular esperada para la edad del paciente y para el sexo en ese momento. Ya puede haberse con mayor microalbuminuria con mucho mayor frecuencia. Va a acompañarse el engrosamiento de la membrana basal a nivel de los cambios estructurales y una expansión mesangial. A partir de los 15 años de enfermedad, se puede ya empezar a evidenciar una disminución de la tasa de filtración glomerular y esta microalbuminuria se ha convertido en macroalbuminuria o ya en proteinuria en rango nefrótico. En este momento los cambios estructurales en la nefropatía diabética ya es una inflamación y una glomerulosclerosis acompañado de una fibrosis túbulo intersticial. Entonces, eso es lo que se espera de la historia natural de la diabetes. Hiperfiltración, microalbuminuria, macroalbuminuria, proteinuria en rango nefrótico y con pérdida progresiva de la función renal. ¿Por qué no avanza? En la nefropatía diabética tipo 2, puede existir, como les comentaba, un 25% de pacientes que pueden tener poco o nada de proteinuria a pesar de tener comprometida la función renal y que está demostrada por biopsia renal la nefropatía diabética. Podrían estar explicados acá los cambios epigenéticos que hemos comentado hace un momento en la fisiopatología. Además que en la nefropatía diabética también en el diabético tipo 2, a diferencia del tipo 1, existen también otros factores adicionales que pueden estar contribuyendo, ¿no?, al envejecimiento renal o progresión de la enfermedad renal un poco más rápida, porque el diabético tipo 2 tiene otros trastornos metabólicos generalmente asociados, como es la presencia de muchas veces ya de hipertensión al momento del diagnóstico de diabetes, la presencia de el ácido úrico elevado o dislipidemia. Entonces, todo ello puede contribuir a una historia, a una a un modelo de la nefropatía diabética no tan representativo como en el diabético tipo 1, porque hay otras condiciones o otras comorbilidades adicionales que están presentes en el paciente con diabetes tipo 2. Al momento que se hace el diagnóstico, incluso en algunos se ha podido demostrar que puede ya haber microalbuminuria, macroalbuminuria en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuáles son los cambios en cuanto al anatomopatológicos o en la patología renal en el paciente con nefropatía diabética? La lámina del lado derecho les muestra de manera representativa un glomérulo normal y en la parte de abajo es un corte de microscopía electrónica donde se ve la luz capilar, la membrana basal, los podocitos y el slit diafragma o las células, la barrera de filtración glomerular. Entonces, ¿cuáles son los cambios que hemos ido comentando hasta el momento y que se pueden ver en la microscopía? Se sabe que después del inicio de la diabetes mellitus, el peso del riñón incrementa hasta un 15% y que los pacientes con diabetes de más de 10 años de duración, independientemente si ya clínicamente está de manifiesto o no la nefropatía diabética, hay un engrosamiento de la membrana basal hasta 3 veces el rango normal.
Entonces, esta es una característica habitual, como hemos ido viendo, por el depósito de colágeno tipo 4 a este nivel de la membrana basal glomerular. Si nosotros biopsiamos al paciente con diabetes, sospechando de una nefropatía diabética, los hallazgos que esperamos encontrar son lesiones nodulares, como pueden ver en la flecha roja. Se conocen como lesiones de Kimmel-Wilson, descritas ya hace bastante tiempo, como masas eosinofílicas, ácido oxígeno positivo, y no son más que el resultado de microaneurismas de los capilares que van a ser seguidos de una mesangiolisis en el centro del lóbulo, células espumosas que van a rodear ese nódulo, y eso está reportado en la biopsia de los pacientes con nefropatía diabética en entre un 10 a 50% de los pacientes con diabetes mellitus pueden tener característicamente este tipo de hallazgo de los nódulos de Kimmel-Wilson en nefropatía diabética. No lo tienen el 100%, pero sí hasta un 50% de pacientes pueden tener esta alteración anatomopatológica. La otra, el otro hallazgo en la patología renal que vamos a poder evidenciar es la lesión renal glomerular difusa, que esta ocurre más frecuentemente que la lesión nodular que hemos visto previamente. Hasta en un 90% en los diabéticos tipo 1 se ve evidenciar esta lesión glomerular difusa, y hasta en un 25 a 50% en los diabéticos tipo 2. A diferencia de la lesión previamente que hemos comentado del nodular, no tiene una, no tiene una, no son coherentes, o no tienen una representatividad, o no tienen una correlación en cuanto a la funcionabilidad o la parte funcional del riñón, los nódulos, las lesiones nodulares. En cambio, que la lesión glomerular difusa sí tiene una significancia funcional. Es decir, que a cuanto hay presencia de esto, mayor presencia de esta lesión glomerular difusa, se está traduciendo clínicamente de que también hay un compromiso de la función renal. Otro de los hallazgos que vamos a ver es acumulación de la matriz mesangial, eh, y que eso va a ser característicamente asociado a una progresión de la enfermedad. Esos son los cambios a nivel glomerular. En cuanto a los podocitos específicamente, se va a ver un incremento en el ancho, o sea, en los pedícelos de los podocitos, en los pies de los podocitos, y además va a haber un número reducido de los podocitos. Y cuanto mayor sea el número, la mayor la reducción de estos podocitos, el grado de proteinuria que va a presentar el paciente es mayor. Y es lo que hemos estado comentando, a ver una desfacelación o desprendimiento de estos podocitos de la membrana basal glomerular, va a haber una reducción de estos, y no va a haber barrera de filtración glomerular adecuada, lo que va a facilitar la pérdida de proteínas. A nivel de las arteriolas, va a haber también el depósito de un material hialino que va a reemplazar progresivamente la pared de los vasos, tanto aferentes como eferentes. Y esto sí es estas lesiones arteriolares, si depósito de este material hialino, como se aprecia en las flechas verdes, sí es bastante característico de los pacientes con diabetes mellitus, en relación que los nódulos, por ejemplo, solamente están en un 50%. Cuando hacemos microscopía de riñón, siempre mandamos la muestra para anatomía, para biopsia electrónica, que hemos visto los podocitos, la microscopía electrónica o de luz, como ahí donde se ha podido evidenciar las lesiones nodulares. Y también necesitamos una muestra adicional para evaluación de la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia en los pacientes con diabetes mellitus suele ser negativa, salvo que haya una retención pasiva de inmunoglobulina G. Por lo demás, no nos va a aportar mayor información, porque claramente esta no es una enfermedad de tipo inmunológico. Estos hallazgos anatomopatológicos han sido clasificados para podernos ayudar a evidenciar, de alguna manera, estadiar el grado de nefropatía diabética desde el punto de vista anatomopatológico que podría tener el paciente.
pero han sido nuevamente actualizados hace ya algunos años, donde se han incluido también estos cambios a nivel tubular e intersticial que se pueden ver en los pacientes con nefropatía diabética. ¿Y qué es esta atrofia y fibrosis túbulo intersticial que va a tener una mejor correlación con la disminución de la tasa de filtración glomerular? O sea, mayor fibrosis y mayor atrofia tubular, mayor pérdida de la función renal, y que además se ha demostrado que estos cambios son mucho más prevalentes en la diabetes mellitus que en la diabetes tipo 1. Es importante tener en cuenta cuando hacemos la lectura de la biopsia renal, el anatomopatólogo generalmente nos lo informa en relación a cruces, una cruz leve, dos cruces moderada y tres cruces severamente de fibrosis o de atrofia tubular, para poderle darle nosotros la interpretación y la correlación clínica que tenga el paciente. Esta es una lámina en donde nos tratan de mostrar cómo es la clasificación glomerular básicamente de la nefropatía diabética, la cual la clasifica desde el punto de vista, vuelvo a repetir, anatomopatológico en 5 estadios, en donde se hacen criterios que también, con criterios donde se ha utilizado la microscopía electrónica, porque nos hablan de la membrana, del grosor de la membrana basal glomerular. En el estadio 1, por ejemplo, hay pequeños o no hay cambios a la microscopía electrónica, a la microscopía de luz, la que tenemos habitualmente en los hospitales, pero sí se pueden haber cambios, algunos cambios en la membrana basal glomerular, pero objetivos, o sea, que son solamente visualizados o evaluados a través de la microscopía electrónica. La microscopía de luz puede ser que el riñón se muestre normal. En el estadio 2A, lo que van a evidenciar en la microscopía es una expansión leve de la mesangial, en el 2B una severa expansión mesangial, en el 3 la presencia de estos nódulos escleróticos de Kimmester-Wilson, y finalmente en el estadio 4 ya hay una enfermedad diabética avanzada con presencia de glomerulosclerosis, ya sea focal o sea focal y segmentaria. Conociendo la fisiopatología, cómo es que anatomopatológicamente se dan los cambios y qué vamos a encontrar en la biopsia de riñón, tenemos que saber cómo es que hacemos el diagnóstico. El diagnóstico está basado básicamente en la detección de albuminuria o proteinuria. Ante la sospecha de que el paciente pueda tener nefropatía diabética. Adicionalmente a esta microalbuminuria, vamos a también tener en cuenta el dosaje de creatinina sérica, la estimación de la tasa de filtración glomerular, el examen oftalmológico para ver si también hay retinopatía diabética que nos pueda facilitar el diagnóstico. ¿Cuándo hacer estos exámenes para el diagnóstico o el screening de nefropatía diabética? La primera determinación de esta microalbuminuria va a ser en el diabético tipo 2 al momento del diagnóstico. En el diabético tipo 1, cuando tiene mayor a 5 años de evolución, o si es que tiene menor a 5 años de evolución de enfermedad, pero tiene un mal control metabólico. Entonces, esos son los momentos, ese es el momento en el cual hacemos nuestro primer screening, nuestra primera evaluación para poder descartar nefropatía diabética. Después de ello, si no hay microalbuminuria, repetimos el test nuevamente al año. El screening es anual. Si hay microalbuminuria, debemos primero descartar los falsos positivos, que pueden ser la presencia de fiebre, el ejercicio intenso, y debemos repetir la muestra. Si por lo menos encontramos 2 o más alteraciones positivas en un periodo de 13 a 6 meses, entonces ya concluimos que puede ser que sí hay evidencia ya de daño renal con la microalbuminuria y empezamos el tratamiento porque estamos con una nefropatía diabética, si es que es todavía microalbuminuria incipiente. Si es que no se comprueba esa microalbuminuria, repetimos el screening o el test nuevamente al año. Como les estaba comentando, al momento de poder interpretar estos resultados de microalbuminuria, debemos tener en cuenta algunos factores fisiológicos o de enfermedad que pueden hacernos tener un resultado falso positivo, como por ejemplo la presencia de fiebre, el ejercicio físico intenso, una infección del tracto urinario, también la presencia de una enfermedad renal no diabética que nos haga sospechar que no tiene la evolución que esperamos,
la hematuria, falla cardíaca, en los estados de hiperglicemia, todos esos nos pueden dar como factores que van a poder influenciar en esta microalbuminuria. Entonces, al momento de evaluar el resultado, debemos estar seguros de que el paciente no haya hecho un ejercicio físico intenso, que no esté cursando con cuadro de infección urinaria, no haya tenido fiebre, que no tenga hematuria, porque eso también aumenta la proteinuria, que la presión esté controlada, que no esté con estado de hiperglicemia descontrol, esté con estado de hiperglicemia, que no curse con falla cardíaca. Una vez que tenemos el diagnóstico del paciente con diabetes, con nefropatía diabética, siempre nuestro diagnóstico principal debe estar acompañado de diagnósticos diferenciales. Y estos diagnósticos diferenciales van a venir a partir de ciertos hallazgos que pueden estar acompañando al paciente. Por ejemplo, la presencia de hematuria. La hematuria es poco frecuente o es atípica en la nefropatía diabética. Puede estar, pero es muy poco frecuente. Si encontramos hematuria y una evolución natural no congruente de la nefropatía diabética, debemos sospechar fuertemente de que podría estar alguna otra condición adicional acompañando al paciente. El paciente con nefropatía diabética puede también desarrollar otro tipo de glomerulonefritis, tipo glomerulonefritis primaria, una glomerulosclerosis focal segmentaria, una nefritis intersticial aguda secundaria a fármacos e incluso una glomerulonefritis postestreptocócica. Es más, los pacientes con diabetes mellitus también se ha visto que pueden tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedades inmunológicas y con ello un compromiso renal de estas enfermedades inmunológicas. Es así que se hacen estudios y se hacen biopsias de pacientes diabéticos con pocos años de evolución de enfermedad, pero que están cursando con proteinuria e incluso ausencia de retinopatía diabética. Y se puede ver que pueden también cursar concomitantemente con otros diagnósticos patológicos diferentes a la diabetes mellitus y que también causan proteinuria, como focal segmentaria, cambios mínimos, vasculitis pausa-inmune, una glomerulonefritis mesangiocapilar o membrano proliferativa, un lupus, una glomerulonefritis IgA, o sea, no están exentos de poder tener una glomerulonefritis de otro tipo sobreañadida. Es por ello la importancia, nuevamente repito, de saber que no está formando parte de su cuadro clínico de una nefropatía diabética para plantear la posibilidad de biopsia de riñón. No todos los pacientes con nefropatía diabética vamos a biopsiar. Es más, no los biopsiamos si es que estamos muy claros de lo que tiene el paciente solo nefropatía diabética. Si es que no tenemos o sea, tenemos nuestra duda diagnóstica, procedemos a hacer biopsia bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando el paciente tiene ausencia de retinopatía diabética en el diabético tipo 1, pero que tiene proteinuria y moderada enfermedad renal crónica y no hay retinopatía diabética. En el diabético tipo 2 no es tan excluyente, si no hay retinopatía, podría haber nefropatía diabética tipo 2, nefropatía diabética, perdón, en el diabético tipo 2. Tampoco, y lo que hemos ido comentando, y por eso es siempre importante pedirle como anual los basales de los pacientes en relación a la microalbuminuria o proteinuria, porque en la nefropatía diabética es progresiva esa proteinuria, microalbuminuria, macroalbuminuria, nefrótico. No es que el paciente va a debutar producto de una nefropatía diabética rápidamente en un síndrome nefrótico. Entonces, un inicio repentino y abrupto de proteinuria, particularmente en el diabético tipo 2, en el diabético tipo 1, y si la duración es menor a 5 años aún más de esta diabetes, nos hace sospechar fuertemente que podría tener otra patología y debemos proceder a biopsia. Volvemos a decir, esa evolución atípica del síndrome nefrótico sin previa microalbuminuria, que haya hematuria con un sedimento urinario activo, donde haya cantocitos, cilindros hemáticos que nos hagan sospechar de una hematuria glomerular. Y la rápida pérdida de la función renal. Si el paciente con diabetes tenía creatinina de 1.2 en febrero y en abril ya está en 4, pues no es parte de la evolución natural tampoco de la nefropatía diabética y no hemos encontrado una clara etiología de ese factor desencadenante. También es otra indicación de biopsia renal en el paciente con diabetes mellitus ante la sospecha de que no se trataría solo de nefropatía diabética.
Finalmente, una vez que tenemos nuestro diagnóstico, tenemos el diagnóstico diferencial, vamos a plantear qué vamos a hacer con el paciente, qué es lo que le vamos a ofrecer como plan terapéutico. Si el factor principal es la hiperglicemia, nuestro objetivo entonces va a estar a un adecuado control metabólico de manejo en un manejo multidisciplinario junto con endocrinología. Nuestro objetivo de la glucosa va a ser a nivel de la hemoglobina glicosilada alrededor de 6,5 o de 7. Y este es un estudio comparativo en donde dividen a los pacientes en dos grupos, aquellos que van a tener un control intensivo de hemoglobina glicosilada menor o igual a 7 versus un manejo mucho más conservador de la diabetes con valores de hemoglobina glicosiladas alrededor de 9%. Y se puede ver que hay una mayor riesgo hay una reducción del riesgo de albuminuria con un mejor control metabólico, es decir, con unas hemoglobinas glicosiladas menores iguales a 7 en relación a un control conservador o más convencional que de hemoglobinas glicosiladas a 9. Entonces, el control metabólico es importante, es como la piedra angular el manejo del paciente con nefropatía diabética, pero sin embargo se debe individualizar al paciente. Los pacientes de la tercera edad tienen más riesgo a hipoglicemias, entonces las hemoglobinas glicosiladas de repente no tienen que ser tan exigentes en comparación a un paciente adulto joven, diabético tipo 1, por el riesgo de hipoglicemia que pueden ser pacientes de tercera edad. Entonces siempre hay que individualizar, pero siempre, dirigiendo nuestro objetivo de hemoglobina glicosilada a esos valores. Otro, otro eslabón en nuestro tratamiento es el control de la presión arterial en los pacientes, cuyo objetivo debe ser menor a 140/80 en todo paciente diabético, pero que este objetivo se pone un poco más intenso o es mucho más intensivo en casos de que haya presencia ya de nefropatía diabética o albuminuria. En esas condiciones, la presión arterial debe ser menos de 130/80. Algunas guías incluso recomiendan 125/75. O sea, el control de la presión arterial va a ser mucho más intenso o más exhaustivo si el paciente tiene además microalbuminuria o ya tiene nefropatía diabética establecida. Además que el control de la presión arterial va a retardar la progresión de la nefropatía diabética. Hemos ido mencionando en varias oportunidades que la proteinuria es un hallazgo característico de la nefropatía diabética, entonces tenemos que saber cómo controlar cómo podríamos médicamente ayudar al control de esta proteinuria. Además, que es la proteinuria el factor de riesgo de progresión más importante de nefropatía diabética y de enfermedad renal crónica. Dentro del grupo farmacológico que nos va a ayudar a controlar esta proteinuria están los ARA2 y los IECA, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sin embargo, está demostrado que estos son beneficiosos, pero no han demostrado efectos en cuanto al paciente diabético que no es hipertenso y que no tenga proteinuria. En esos casos no tiene un efecto beneficioso. En el otro grupo, paciente hipertenso con microalbuminuria, en ese grupo de pacientes vamos a darle un IECA o un ARA2. En cuanto este efecto de estos beneficiosos de este IECA-ARA2 es independiente del control de la presión arterial, porque como hemos visto van a favorecer a nivel de la hemodinamia glomerular por los cambios a nivel hemodinámicos que van a tener la angiotensina 2 y cómo es que van a contrarrestar estos efectos los IECA y los ARA2 a nivel de la vasculatura glomerular, es que ejercen un papel nefroprotector en la nefropatía diabética. ¿Cuánta es la dosis? Pues la dosis máxima tolerada por el paciente. Tú le puedes iniciar con dosis menores, pero si tienes un techo de presión arterial elevado o el paciente lo tolera adecuada, podemos ir escalando la dosis del IECA o el ARA2. También podemos utilizar bloqueadores de aldosterona,
como es los antagonistas de los receptores del mineralocorticoide tipo espirolactona, el esplerone, que también reducen la proteinuria, ya sea que cuando se usan solos o combinados con los IECA o los ARA2. Tener en cuenta, sin embargo, que estos medicamentos van a producir hipercalemia y el riesgo de cuando el paciente tenga una tasa de filtración glomerular menor a 30 va a ser mucho más incrementado. No está recomendado el uso concomitante de IECA o ARA2 porque se ha demostrado que puede incrementar el desarrollo de enfermedad renal crónica terminal, producir fallas renales agudas o incluso incrementar la mortalidad en ese grupo de pacientes. Por eso es que no los usamos de manera concomitante, el IECA o el ARA2. También van a favorecer al control en el manejo de la nefropatía diabética, una dieta baja en sal. Como hemos visto, no va a haber glucosa ni tanto sodio que se reabsorba a nivel tubular, activándose la mayor que favorezca la producción de los cotransportadores de glucosa a nivel del túbulo proximal. Entonces, una dieta baja en sal va a favorecer también a un efecto antiproteinúrico del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por otro lado, si el paciente no ha controlado bien la presión arterial, a pesar que estamos con dosis ya máximas del IECA o del ARA2, el segundo grupo farmacológico de antihipertensivos que vamos a usar son los bloqueadores canales de calcio. De estos dos, dentro de este grupo farmacológico tenemos los dihidropiridínicos y los no hidropiridínicos. En cuanto a los dihidropiridínicos, han mostrado un efecto antihipertensivo, pero no tienen ningún efecto sobre la proteinuria o la microalbuminuria en la nefropatía diabética. En tanto que el tipo de diltiazem, verapamil o los no hidropiridínicos sí han mostrado algunos estudios que sí tienen algunos efectos antiproteinúricos, aunque no son concluyentes. Entonces, si vamos a elegir, pues elegiremos a los no hidropiridínicos tipo diltiazem en el manejo de la presión arterial después de un IECA o un ARA2. Estos son estudios donde se han comparado las dietas bajas en sodio, el uso de antiproteinúricos tipo IECA, ARA2, para reducción de la proteinuria. Y vean cómo la dieta hiposódica disminuye en 22%, la monoterapia con los sartán en un 30%, pero si hacíamos uso de los sartán y una dieta baja en sal, conseguíamos una disminución una disminución también de la proteinuria en 55%, al igual que combinar el losartán con un diurético. El, el avance en el manejo de la nefropatía diabética ha sido importante en los últimos años y lo que antes solamente teníamos como objetivos el control de la glucosa y los IECA o los ARA2 en el factor hemodinámico, actualmente tenemos nuevos grupos farmacológicos que ya tienen buen soporte en estudios en grandes, controlados, randomizados, que han demostrado un efecto nefroprotector directo. Es decir, a diferencia de los otros hipoglicemiantes tipo metformina, que se utilizaban tradicionalmente como para el manejo de la diabetes mellitus o la insulina incluida dentro de esas, teníamos como efecto mejorar la glucosa, pero no tenía un efecto nefroprotector directo sobre el riñón, a diferencia de este nuevo grupo farmacológico que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que se usan para el control de la diabetes mellitus, pero que sí han demostrado un efecto nefroprotector directo sobre el riñón. Entonces, de todas maneras, el paciente diabético debe tener dentro de su manejo farmacológico de la diabetes este inhibidor del cotransportador sodio-glucosa, y el fármaco de este grupo es la dapaglifosina. Como pueden ver en el esquema, además que este grupo de fármacos tienen un efecto sinérgico con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema, lo que hace el sistema estos fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona van a disminuir la vasoconstricción eferente la vasoconstricción de la arteriola eferente. Van a disminuir esa vasoconstricción. Y ahí viene su papel nefroprotector, algo como lo que su compañero lo estaba señalando en el seminario de la mañana.
En tanto que este inhibidor del cotransportador sodio-glucosa, los SGLT2, van a disminuir la vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces van a tener un efecto sinérgico y con ello va a haber una menor disminución de la presión intraglomerular y va a haber una menor pérdida de albuminuria y proteinuria. Entonces, este es un grupo farmacológico que de todas maneras debe estar dentro dentro de nuestro arsenal terapéutico para poder tener un papel nefroprotector. Ahí tenemos ya entonces dos nefroprotectores, los ARA, los inhibidores del sistema renina y los inhibidores del cotransportador glucosa-sodio. Otro grupo farmacológico que también ha demostrado actualmente efecto beneficioso como en manejo de nefropatía diabética son los agonistas del receptor igual a glucagón tipo 1, porque también han demostrado un efecto beneficioso en cuanto a la albuminuria. Es así que actualmente el paciente con diabetes mellitus dentro de su tratamiento debe tener un IECA, un ARA2, un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa a nivel del túbulo proximal y también este agonista del receptor igual al glucagón tipo semaglutide. Y finalmente, antes que incluso este medicamento agonista del receptor del glucagón, está la finerenona. Este es otro fármaco que actualmente también ha demostrado ya con estudios el papel nefroprotector a nivel renal. O sea, esta finerenone o Firialta, que es el nombre comercial de este fármaco, es un antagonista no esteroideo altamente selectivo del receptor mineralocorticoide. Entonces, es muy parecido a los molecularmente a la espirolactona, pero este es un antagonista no esteroideo altamente selectivo, o sea, es mucho más selectivo. Y esto va a hacer que esta sobreactivación del receptor mineralocorticoide es un determinante en la progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque va a promover la inflamación y la fibrosis. O sea, en el paciente diabético hay esta sobreactivación del receptor mineralocorticoide. ¿Qué hace esta finerenona? Es un antagonista de este receptor mineralocorticoide, entonces tiene un papel nefroprotector al inhibir esta inflamación y fibrosis a nivel renal. Por lo tanto, hasta el momento lo que contamos para el manejo de la nefropatía diabética y que todo paciente debe tener al momento de tratar esta complicación y cuyos fármacos deben ser ingresados de manera progresiva y gradual son los IECA o ARA2, los inhibidores del SGLT2 tipo dapaglifosina, la finerenone, que es este antagonista del receptor mineralocorticoide, y este agonista del receptor de glucagón tipo 1, como la semaglutide. En cuanto a la semaglutide, hay un poco de los resultados todavía que se están haciéndose como análisis post-HOT, subanálisis, para ver si es que realmente fue la pérdida de peso lo que hizo la nefroprotección en este grupo de pacientes o es que es el efecto directo del medicamento. Pero en todo caso, se ha demostrado que sí ha habido respuestas favorables en cuanto a pérdida de tasa de filtración glomerular cuando se ha usado este fármaco. Como ven, ya no nos estamos solamente con IECA o ARA2, sino que los fármacos con los que contamos actualmente para nefropatía diabética también se ha ido logrando mayor opciones terapéuticas para estos pacientes. Es importante también tratar la dislipidemia que acompaña frecuentemente a los diabéticos tipo 2. Y es más, el paciente con diabetes mellitus y que además ya tiene un diagnóstico de enfermedad renal crónica debe usar estatinas independientemente del nivel de colesterol que pueda tener.
por su elevado riesgo cardiovascular. Entonces, es un fármaco que también debe estar presente para el manejo de estos pacientes. Finalmente, las medidas no farmacológicas no dejan de ser importantes, como por ejemplo la actividad física aeróbica 3 veces, por lo mínimo 5 veces a la semana, el abandono de hábitos nocivos, la baja del consumo de sal, la reducción de peso, todo ello va a contribuir a la estabilización de la función renal del paciente. ¿Y cuál es el pronóstico, la supervivencia del paciente? Pues va a depender mucho de cuánto podamos intervenir farmacológicamente en estos pacientes. Y por ejemplo, acá se hace una comparación en donde ya se sabe que la nefropatía diabética va a incrementar la mortalidad en el paciente con diabetes mellitus, pero que esta mortalidad va a ser mucho más alta, 2 a 3 veces más, en la población si es que este paciente tiene también proteinuria. O sea, el paciente que tiene nefropatía diabética eh, eh, desarrolla nefropatía diabética, tiene mayor mortalidad, pero si a la vez también tiene mayor grado de proteinuria, esta mortalidad va a incrementarse aún más. Entonces, es por ello que nuestros objetivos terapéuticos deben estar enfocados también a controlar esta proteinuria, porque va a tener mayor mortalidad y también es un factor de riesgo de progresión de enfermedad renal crónica importante en este grupo de pacientes. Bueno, muy bien, con esto he terminado. No sé si tienen alguna pregunta o todo les quedó claro para el examen teórico, porque de acá vienen las preguntas que normalmente pide el doctor Carrasco para su examen teórico. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, doctora. ¿Todo claro? Ya, muy bien. Lo que yo quiero que se lleven, a los pocos de repente que me están escuchando, es lo siguiente, es que ustedes van a hacer un internado y van a hacer sobre todo el serum, que los pacientes diabéticos deben tener ese screening anual. Pídanle anualmente creatinina y microalbuminuria y de ahí si ven que está alterado, descartan que no sea un falso positivo, vuelven a repetir si está alterado, entonces diagnostican nefropatía diabética y hacemos el diagnóstico oportuno y precoz para que el paciente no esté llegando a diálisis porque es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y el segundo mensaje es que vean que este es el control metabólico y que el grupo farmacológico con el que contamos actualmente para tratar nefropatía diabética ya se ha ampliado. No estamos limitados a 2 o 3 tipos de fármacos, sino contamos con 4 o 5 diferentes grupos de fármacos con diferentes mecanismos de acción que van a permitir controlar mejor la nefropatía diabética. Muy bien, yo creo que con que hagan el screening en el serum a los diabéticos, yo ya estoy satisfecha. Gracias, gracias a los que han estado hasta este momento.